¿Qué tal amigos? Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más. En este video vamos a darle funcionalidad a nuestro método registrar estudiantes. Recuerden que hasta el momento tenemos únicamente el método para poder navegar en cada una de las opciones que va a contener nuestro programa. Vamos a eliminar esta línea de código. Recuerden que la habíamos puesto únicamente para comprobar si nuestro switch estaba funcionando correctamente. Recuerden que cuando ejecutamos nuestro programa y realizamos la invocación al método menú, este parámetro va a llegar con un valor de null. Aquí, por tanto, estamos pasando un valor nulo y este parámetro va a recibir este dato nulo. Lo que vamos a hacer ahora es inicializar la variable e con lo siguiente: un array de objetos de tipo estudiante. Siguiendo el requerimiento de nuestro ejercicio, vamos a especificar que el tamaño va a ser de 3, ya que vamos a estar almacenando únicamente los datos de 3 alumnos. Vamos a declarar una variable más de tipo int, a la que llamaremos nestudiante, para ir controlando el número de estudiantes que se van a ir agregando a nuestro arreglo. Vamos a inicializar esta variable en 1. Vamos ahora a apoyarnos de un ciclo while. La condición que vamos a especificar va a ser la siguiente: mientras nestudiante sea menor o igual a 1, se va a estar ejecutando este ciclo while. Va a repetir las instrucciones que vamos a poner dentro de las llaves. Nuestro ejercicio nos va a solicitar que primero guardemos el nombre del alumno. Vamos a crear una variable de tipo string a la que llamaremos nombre, y esta variable va a ser igual a lo que proporcione el usuario en la ventana de diálogo que aparece con una cajita. Para desplegar esta ventana de diálogo únicamente vamos a invocar al método showInputDialog, que pertenece a la clase JobShowPane y nos va a devolver un tipo de dato string. Vamos a importar el paquete que contiene la clase JobShowPane. Aquí estoy cometiendo un pequeño error, en realidad se escribe así. Si nos vamos a la declaración de este método, vamos a encontrar que tiene un parámetro de tipo object. Por tanto, vamos a pasar un string que contenga el siguiente mensaje: ingrese el nombre del estudiante número, y vamos a concatenar el valor que va obteniendo la variable nestudiante en cada iteración. Voy a copiar esta instrucción y la voy a pegar 3 veces, y ahorita vamos a hacer las modificaciones. Recuerden que nuestro ejercicio nos solicita también la edad del estudiante y el promedio final. Aquí lo que vamos a hacer es declarar una variable de tipo int a la que llamaremos edad. Vamos a modificar un poco el texto. Y aquí estamos teniendo un problema porque, como habíamos comentado hace unos instantes, este método únicamente nos va a retornar un tipo de dato string, pero no podemos guardar directamente un tipo de dato string en un tipo de dato entero. Por tanto, tenemos que convertir ese string a entero, siempre y cuando el usuario nos esté proporcionando un número. Si nos proporciona un texto, nuestro programa va a fallar, y para evitar esto tenemos que aplicar una validación. Para que no se extienda mucho este video, no lo vamos a hacer, pero ya en videos previos habíamos realizado este tipo de validaciones cuando trabajamos con la clase Scanner. Como es un método estático parseInt, vamos a poner primero el nombre de la clase y después el nombre del método. Y ya con esto se estaría solucionando el problema. Vamos a declarar ahora una variable de tipo float a la que llamaremos pFinal, la abreviatura de promedio final. Vamos a modificar un poco el texto. Y aquí tenemos una situación similar a la que tuvimos cuando estábamos recuperando la edad. Aquí tenemos que convertir el dato de tipo string que nos devuelve este método a float. Para hacerlo vamos a utilizar el método parseFloat, que pertenece a la clase float. Vamos a poner el nombre de la clase y vamos a invocar al método parseFloat. Y con esto ya se estaría solucionando el error de compilación que previamente teníamos. Después de haber recuperado el nombre, la edad y el promedio final del estudiante, vamos a proceder a registrar estos datos en nuestro arreglo de objetos de tipo estudiante. ¿Pero en qué posición los vamos a ir guardando? Bueno, recuerden que el primer elemento va a ir en la posición 0. Podemos utilizar esta variable sin ningún problema, pero como tiene el valor de 1 y el primer elemento tiene que ir en la posición 0,
vamos a hacer lo siguiente: el valor que tiene la variable en estudiante menos 1. Y ya con esto estaríamos almacenando los datos del primer alumno en la posición 0, los datos del segundo alumno en la posición 1, los datos del tercer alumno en la posición 2. Lo único que tengo que hacer aquí es decir que va a ser igual a mi objeto de tipo estudiante, pero tengo que mandarle los datos de nombre, edad, IP final. Si nos vamos a la declaración del constructor estudiante, vamos a encontrar que este constructor recibe 3 parámetros. Entonces tenemos que mandar 3 datos, como lo estamos haciendo aquí. Vamos a desplegar una ventana de diálogo más. Esta ventana va a ser informativa y la función que va a tener es indicarle al usuario que el estudiante se ha insertado con éxito. Para desplegar esta ventana únicamente tenemos que invocar al método showMessageDialog, pero desde luego vamos a poner primero el nombre de la clase, JobShowPaint, ya que este método es estático. Como el objetivo de este pop-up o ventana de diálogo es únicamente informar, no nos va a devolver ningún dato cuando se invoque al método showMessageDialog. Y aquí lo vamos a encontrar sobrecargado 3 veces. Vamos a elegir la primera opción. Como nosotros no estamos trabajando por el momento con ningún tipo de frame, vamos a especificar aquí null y en automático internamente Java va a crear un frame. Y aquí vamos a mostrar el siguiente mensaje. Cuando aparezca este cuadro de diálogo, para informar, vamos a indicar que muestre el siguiente texto: estudiante insertado con éxito. Y para ir controlando el número de estudiantes que se van a agregar a nuestro arreglo, vamos a incrementar la variable nEstudiante en 1. Cada que se almacene un estudiante, esta variable va a incrementar su valor. Recuerden que va a empezar en 1. El primer estudiante va a tener el valor de 1, para el segundo va a tener el valor de 2 y el tercer estudiante va a tener el valor de 3. Esta va a ser la función de esta variable. En cada iteración va a incrementar su valor. Y para que el usuario pueda seguir navegando, vamos a invocar nuevamente al método menú. Recuerden que el método menú en la declaración tiene un parámetro, es un arreglo de objetos de tipo estudiante. Y en la invocación tenemos que pasar ese arreglo de objetos de tipo estudiante. Y como aquí ya nuestro arreglo va a contener los 3 estudiantes, vamos a pasar este dato, pero ya con la información de los estudiantes. Y eso es todo lo que vamos a hacer en este método. Y para ver si todo está funcionando bien, vamos a agregar la funcionalidad a nuestro método mostrar estudiantes. Vamos a eliminar esta línea que ya no la vamos a utilizar. Y lo primero que tenemos que hacer en el método mostrar estudiantes es agregar una validación. Recuerden que cuando nuestro programa corre, nuestro arreglo va a estar vacío. Si el usuario directamente selecciona la opción 2, se va a invocar al método mostrar estudiantes. Pero como no tiene elementos, va a fallar nuestro programa. Pero ya con la condición que vamos a agregar, estaríamos resolviendo el problema. Y esta condición va a decir lo siguiente: si nuestro arreglo de objetos de tipo estudiante es diferente de null, vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a declarar una variable de tipo string a la que llamaremos alumnos. La vamos a inicializar con una cadena vacía. Después vamos a crear un ciclo for para ir recorriendo los elementos de nuestro arreglo. Ya tengo mi ciclo for. Dentro de nuestro ciclo for, siempre y cuando se esté cumpliendo la condición de que mi variable i sea menor que el tamaño del arreglo de objetos de tipo estudiante, va a seguir su iteración. Y en cada iteración va a ser lo siguiente: va a guardar en la variable alumnos el valor que tenía inicialmente y vamos a concatenar los detalles de cada uno de los alumnos con la siguiente instrucción. Con el método toString se van a estar mostrando en este formato. Y esto se va a estar repitiendo para cada uno de los alumnos. Desde luego esta variable va a ir cambiando. Primero va a contener los datos del primer alumno, después del segundo alumno y finalmente del tercer alumno. Vamos a desplegar una ventana de diálogo más que va a ser informativa para mostrar los datos de cada uno de los alumnos. Para poder desplegar esta ventana únicamente tenemos que invocar al método estático showMessageDialog. La declaración de este método tiene 2 parámetros. Habíamos comentado que primero vamos a pasar un valor de null y después la siguiente cadena de texto: lista
de alumnos. Aplicamos un salto de línea y vamos a concatenar los valores que trae la variable alumnos. Aquí escribimos mal el nombre de la clase, debe ser JobShonPaint. Ya no tenemos error. Aquí vamos a agregar un salto de línea más para que se vea más legible la información. Ya tenemos las instrucciones en caso de que nuestro arreglo de objetos de tipo estudiante sea diferente de null. Y en caso de que este sea igual a null, vamos a desplegar la siguiente ventana de diálogo. Vamos a copiar esta línea y la pegamos dentro de nuestro bloque de código else. Aquí vamos a modificar el texto, vamos a poner lo siguiente: no se encontraron alumnos en el array. Listo, ya hemos terminado de implementar la funcionalidad en los métodos registrar estudiantes y mostrar estudiantes. Vamos a correr nuestro programa para ver si todo está funcionando correctamente. Nos vamos a la clase principal, clic derecho, Run File. Se nos ha desplegado nuestra ventana de diálogo para ingresar un dato. En este caso vamos a elegir la opción 1 para registrar alumnos, la opción 2 para mostrar alumnos y la opción 3 para eliminar un alumno. Vamos a ir directamente a la opción 2 para ver si la validación que agregamos está funcionando correctamente. Vendría siendo esta validación que tenemos aquí. Agregamos la opción 2 y presionamos el botón aceptar. Y efectivamente obtenemos el mensaje de no se encontraron alumnos en el array. Vamos a presionar el botón aceptar y aquí nos hace falta algo más. No estamos invocando al método menú y por eso es que finaliza nuestro programa. Lo que tenemos que hacer aquí es realizar la invocación del método menú pasándole el arreglo de objetos de tipo estudiante que tenemos aquí como parámetro. Nuevamente vamos a correr nuestro programa después de haber corregido este problema. Vamos nuevamente a elegir la opción 2 para confirmar que todo está funcionando correctamente. Nos aparece la ventana de diálogo con el mensaje no se encontraron alumnos en el array. Presionamos el botón aceptar y una vez más se despliega la ventana de diálogo donde nos solicita una opción diferente. Ahora vamos a presionar la opción 1 para registrar alumnos. Presionamos el botón aceptar y vamos a empezar a capturar los datos de cada uno de los alumnos. Vamos a empezar por el nombre, va a ser Pedro. Presionamos el botón aceptar, elegimos una edad 23 y un promedio de 8.9. Presionamos el botón aceptar, nos aparece la ventana de diálogo con el mensaje informativo estudiante insertado con éxito. Si presionamos nuevamente el botón aceptar, vemos que nos manda nuevamente a las opciones para poder seleccionar si deseamos registrar un alumno, mostrar un alumno o eliminar un alumno. Y eso es porque tenemos un error en nuestro código. Vamos a corregir este pequeño problema que tenemos y aquí la condición no la hemos especificado correctamente, porque en realidad vamos a tener 3 alumnos, no vamos a tener un solo alumno. Lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar el 1 por el número 3. Ya con esto no va a haber problema. Nuevamente vamos a correr nuestro programa para confirmar que todo funciona correctamente. Clic derecho, Run File sobre la clase principal. Se despliega la ventana de diálogo para elegir una opción. En este caso nos vamos directamente a registrar alumnos. Presionamos el botón aceptar. Vamos a ingresar el nombre para el alumno número 1. Va a ser Pedro. Edad 23. Promedio 8.9. Nos aparece la ventana de diálogo con el mensaje estudiante insertado con éxito. Presionamos el botón de aceptar y nuevamente nos solicita el nombre, pero ahora para el estudiante número 2. El nombre que va a tener este estudiante va a ser Joel, edad 24, promedio final 9.0. Presionamos el botón aceptar. Nos aparece la ventana de diálogo con el mensaje estudiante insertado con éxito. Presionamos el botón aceptar. Vamos a agregar los datos para el alumno número 3. Va a ser Ana, presionamos el botón aceptar, nos pide la edad 25 y vamos a poner un promedio de 9.5. Presionamos el botón aceptar, nos aparece la ventana de diálogo con el mensaje estudiante insertado con éxito. Presionamos el botón aceptar. Ahora nos debería demostrar una ventana de diálogo para elegir una opción diferente. Presionamos el botón aceptar y ahora vamos a elegir la opción 2 para mostrar a los alumnos que tiene nuestro arreglo. Presionamos el botón aceptar y aquí tenemos los datos del primer alumno. Después vamos
vamos a encontrar los datos del segundo alumno y finalmente vamos a encontrar los datos del tercer alumno. Tuvimos aquí un problema ya que el salto de línea no lo agregamos correctamente, solo agregamos la letra N y es por eso que la información se está desplegando en este formato. Lo único que tenemos que hacer aquí, vamos a presionar el botón aceptar. No tenemos todavía la opción salir, pero en el siguiente video la vamos a agregar. Aquí es a donde cometimos el error, pusimos una comilla en lugar de poner la diagonal invertida. Ahora sí ya debería de funcionar, pero para el siguiente video vamos a estar comprobando si la corrección que acabamos de hacer funciona y aparte vamos a agregar funcionalidad al método remover estudiante y crear un método más y un caso más para poder salir de nuestro programa. Hasta aquí dejamos este video. Si deseas apoyar al canal, te pedimos que te suscribas, nos regales un like, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y en la sección de comentarios nos puedas indicar qué te ha parecido este video. Muchas gracias.